Buenos días, profesor. El día de hoy con mi grupo les vamos a presentar la reforma agraria y por qué fue beneficiosa para el país. La reforma agraria, una transformación necesaria y beneficiosa para el Perú. La reforma agraria implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969 marcó un antes y un después en la historia del Perú. Su objetivo central fue poner fin a un sistema terrateniente basado en la desigualdad, la servidumbre y la exclusión social, otorgando la propiedad de la tierra a quienes realmente la trabajaban, los campesinos. Aunque ha sido blanco de críticas desde sectores conservadores, un análisis profundo revela que la reforma fue no solo necesaria, sino altamente beneficiosa para el desarrollo del país. En este ensayo se demostrarán sus aportes desde los ámbitos económicos, políticos y sociales, defendiendo la tesis de que la reforma agraria transformó positivamente la estructura nacional y sentó las bases de un Perú más justo y democrático. Consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa en el país porque en 1968 y 1975 la producción agropecuaria creció a un ritmo promedio del 2,5 anual, superior al 2,3 registrado en el periodo previo. Esto demuestra que la transferencia de tierras a los campesinos no paralizó el agro, sino que permitió su continuidad en medio de grandes desafíos. Además, la reforma incentivó el surgimiento de una economía rural más dinámica al convertirse en propietarios. Los campesinos comenzaron a invertir, producir y vender por cuenta propia, estimulando la economía local. En décadas posteriores, esta base campesina fortalecida impulsó el crecimiento de la pequeña y mediana agricultura, que ha crecido por encima del 4% anual en los últimos 25 años. Este auge no habría sido posible sin la redistribución de tierras que rompió con el monopolio de la gran propiedad improductiva. La reforma también generó beneficios indirectos al crear una clase productiva emergente en el campo, lo cual aumentó el consumo interno, generó empleo y disminuyó la pobreza rural a lo largo del plazo. Esta inclusión económica ha sido una fuente de estabilidad y desarrollo. Igualmente, desde el punto de vista político, la reforma agraria significó el fin de un orden feudal en el campo peruano. Antes de 1969, las grandes haciendas no solo concentraban tierras, sino también poder político, controlando autoridades locales, jueces y policías. La reforma quebró esa estructura de dominación y devolvió a las comunidades campesinas la posibilidad de ejercer derechos civiles y políticos, como la educación, el voto y la participación en los gobiernos locales. Este proceso no solo fue un acto de justicia, sino también de democratización profunda del país. El campesinado dejó de ser una masa invisible y subordinada para convertirse en un sujeto político. Desde entonces han surgido líderes comunales, alcaldes campesinos y movimientos sociales con capacidad de influir en las decisiones nacionales. Esta transformación ha sido clave para ampliar la ciudadanía y fortalecer la democracia peruana desde las bases. Además, Velasco impulsó políticas como la distribución de utilidades entre los trabajadores y la participación obrera en la gestión empresarial, lo cual redistribuyó poder dentro de las propias industrias. Aunque no aumentó drásticamente la participación del trabajo en el PBI, sí sentó precedentes de derechos laborales que se mantienen hasta hoy. Por otro lado, en el punto de vista social, la reforma agraria significó una revolución en las relaciones humanas del campo. Miles de familias campesinas fueron liberadas de condiciones cercanas a la esclavitud, donde los hacendados decidían sobre su vida, su trabajo y su futuro. Se rompieron las cadenas de la servidumbre y se restituyó la dignidad de los pueblos indígenas y rurales. La reforma permitió que muchas comunidades accedieran por primera vez a educación, salud y servicios públicos, derechos que antes les eran negados. Velasco impulsó un fuerte proceso de expansión educativa rural, que ha sido clave para el desarrollo de capital humano en el campo. Gracias a esto, se han formado generaciones de profesionales rurales que hoy participan activamente en la vida del país. Asimismo, la redistribución de las tierras trajo consigo autoestima, identidad cultural y pertenencia, elementos clave para construir sociedades más cohesionadas.
El empoderamiento campesino no solo mejoró sus condiciones materiales, sino también su capacidad de organización y defensa de sus derechos. Debido a lo expuesto, consideramos que la reforma agraria sí fue beneficiosa para el país ya que trajo mejoras en el ámbito económico, político y social. En conclusión, podemos deducir que la reforma agraria de Velasco no fue perfecta, pero sí fue justa, transformadora y beneficiosa en el Perú. En el plano económico, permitió que los campesinos se convirtieran en motores de desarrollo desde abajo. En lo político, democratizó el país al acabar con el poder feudal de los terratenientes. Y en lo social, liberó a millones de peruanos del olvido y la servidumbre, dándoles tierras, derecho y voz. Para culminar, podemos aprender que los hechos que ocurrieron en el pasado del país deben ser usados para poder tener una concientización para una mejora por el bien mayor de la población y no por el contrario algo que perjudique al país y a nuestra gente. Muchas gracias.